Hola a todos. A continuación, 50 curiosidades y récords climáticos XP. 1. La Antártida es el lugar más frío de la Tierra. La temperatura allí descendió el 21 de julio de 1983 a la temperatura récord de -89 grados centígrados. 2. El tornado con mayor diámetro constaba con 1600 metros de tal medida. Una cifra récord que data de 1999, en Estados Unidos. 3. El país con mayor número de tornados en relación a su superficie no es Estados Unidos, sino Países Bajos, donde se forma uno por cada 2.000 kilómetros cuadrados. En Estados Unidos se forma uno por cada 8.200 kilómetros cuadrados. 4. La mayor tormenta de nieve tuvo lugar en febrero de 1959. 4.800 milímetros de nieve cayeron en el transcurso de una sola tormenta en el monte Shasta Ski Bowl, en California. 5. Los tornados pueden alcanzar velocidades superiores a 480 km por hora, aunque no sea lo más común. 6. La tormenta de nieve más mortífera sucedió en febrero de 1972, y mató a unas 4.000 personas en zonas rurales de Irán. 7. El tornado más mortífero fue el 26 de abril de 1989 en Bangladesh. 1.300 personas murieron, y 50.000 perdieron el hogar. 8. La velocidad del viento más alta registrada que no haya sido provocada por un tornado alcanzó los 408 km por hora. Se produjo en Australia en 1996. 9. La temperatura media anual más alta registrada se dio entre 1960 y 1966 en Dayol, Etiopía, con 34 grados centígrados de media anual máxima. 10. Galileo Galilei fue el primero en medir la temperatura con un termómetro, en 1607. 11. Un relámpago calienta el aire circundante hasta una temperatura 5 veces superior a la de la superficie del Sol. 12. Para averiguar a qué distancia ha caído un rayo basta con contar los segundos que transcurren entre el relámpago y el trueno, y dividirlo entre 3. El número obtenido es la distancia, en kilómetros, a la que cayó el rayo. 13. Los huracanes giran a una velocidad tremenda. Sin embargo, en el centro ojo de la tormenta, el aire está en calma. 14. El océano más cálido es el Índico. Su temperatura superficial mínima es de unos 22 grados centígrados, pero en el este puede llegar a 28. 15. El mayor contraste de temperatura en un mismo día sucedió en Montana, en 1916. En el mismo día la temperatura descendió de +7 grados centígrados, a -49 grados centígrados. Esto es, bajó 56 grados centígrados en un mismo día. 16. Un solo rayo mató a nada menos que 68 vacas que se encontraban refugiadas bajo un árbol en una granja en Australia en el 2005. 17. La tormenta de hielo más dañina sucedió del 5 al 9 de enero de 1988 en el este de Canadá. Las condiciones meteorológicas cortaron la energía a 3 millones de personas. La tormenta cubrió las líneas eléctricas con 10 centímetros de hielo e hizo caer muchos postes, y las pérdidas fueron de $2.100 millones. 18. El lugar más frío habitado permanentemente es la aldea siberiana de Oymyakon, que en 1933 llegó a casi -68 grados centígrados. 19. El método actual de medir la presión atmosférica data del siglo XVII, y su autor fue el italiano Torricelli. 20. En Júpiter llegan a soplar vientos de hasta 640 km por hora. 21. Las nubes que se encuentran a más de 7.000 metros de altitud están constituidas por cristales de hielo. 22. El giro de los vientos es en el hemisferio norte en el sentido de las agujas del reloj en los anticiclones, y al contrario en las borrascas. 23. Los copos de nieve tienen formas diversas, pero todas son variaciones de la forma básica hexagonal del cristal. 24. El único lugar de la Tierra en el que no se producen tormentas eléctricas ni tornados es la Antártida. 25. Ya que el aire no es buen conductor de la electricidad, la diferencia de cargas opuestas entre la nube de tormenta y el suelo aumentan hasta que la diferencia de potencial eléctrico es tan grande, que ese desequilibrio se corrige bruscamente mediante una descarga gigantesca, el rayo. 26. En 1975, un golfista que jugaba en Chicago fue alcanzado por un rayo, y perdió la flexibilidad en la parte inferior de la espalda. 27. La creencia popular de que un rayo no cae 2 veces en el mismo lugar no es cierta. 28. Los relámpagos no solo acaban en el suelo, también pueden pasar de una nube a otra, o incluso desaparecer en la atmósfera.
29. En 1888, en el norte de la India cayó granizo del tamaño de una pelota de béisbol, y murieron al menos 250 personas. 30. El tamaño del granizo depende del número de capas que lo compongan, que a su vez depende del tiempo que la piedra permanezca en la nube. Se tiene constancia de piedras de 25 capas. 31. En el siglo XIX, los huracanes de las Indias Occidentales recibían el nombre del santo del día en que tenían lugar. 32. En 1974, en poco más de 18 horas, 148 tornados asolaron 11 estados de Estados Unidos, con un total de 315 muertos y más de 5.300 heridos. 33. La mayoría de los tornados solo duran unos pocos minutos y tienen 50 metros de anchura. Sin embargo, los más fuertes pueden llegar a durar una hora y alcanzan 1,5 kilómetros de anchura. 34. El tornado más destructivo de la historia mató a 695 personas, y sucedió en Estados Unidos en 1925. Era un F5, esto es, el límite superior en destructividad en la escala Fujita. Causó estragos en Missouri, Illinois e Indiana durante más de 3 horas. 35. Estados Unidos es el país en el que se registran más tornados, unos 750 al año. 36. Cada año se originan alrededor de 80 huracanes. 37. Un huracán de tamaño medio tiene aproximadamente la misma longitud que Escocia, y su ojo puede superar los 50 kilómetros de diámetro. 38. Los huracanes pueden mantenerse durante semanas. 39. En algunos países, la llegada inminente de huracanes se señala con sirenas situadas estratégicamente a lo largo de la costa. 40. En el 2003, en Francia se registraron 3.000 muertes como consecuencia de una gran ola de calor. 41. La media anual más baja es de menos 58 grados centígrados, y está en polo de la inaccesibilidad, Antártida. 42. El lugar más ventoso es la bahía Commonwealth de la costa George V, en la Antártida, con vientos de hasta 322 kilómetros por hora. 43. Durante la Segunda Guerra Mundial arraigó la costumbre de utilizar un nombre de mujer para denominar a los distintos huracanes que se sucedían. 44. Las olas de calor disparan la violencia. El índice de homicidios en Nueva York aumentó el 75% durante la ola de calor de 1988. 45. Vientos intensos se han considerado atenuantes en juzgados criminales. 46. Los pueblos de la antigüedad clásica creían que los avatares meteorológicos se hallaban inextricablemente unidos al humor y a la voluntad de los dioses. 47. Cuando no encontraban explicación para el mal tiempo, las sociedades de la Europa medieval a menudo quemaban en la hoguera a mujeres consideradas brujas para que no pudieran usar sus hechizos para influir en el tiempo. 48. Benjamin Franklin ató en 1752 un alambre a una cometa y la hizo volar durante una tormenta eléctrica. Sobrevivió al experimento y pudo demostrar que los rayos eran una descarga eléctrica. 49. Cuando el Sol está en lo alto, en Mercurio, la temperatura de la superficie llega a los 430 grados centígrados. Mientras que en el hemisferio opuesto, donde no toca el Sol, es al menos 600 grados centígrados más fría. 50. Cuanto más rápido gire un planeta, mayor será su gama de variaciones diarias de temperatura. Un saludo.